Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que están viendo Maná del Cielo, canal 27-2. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pasadena, los estudios aquí en Pasadena, California. Y estamos también por internet en www.manadelcielo.tv. Y también puede vernos en YouTube. Y básicamente queremos meditar, ¿verdad?, en el programa Logos, que Dios nos ha permitido estar aquí. Ya tenemos un año y medio estando predicando la palabra de Dios, y es importante que nosotros, ¿verdad?, meditemos en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1 que, ¿verdad?, que debemos de meditar de día y de noche, ¿verdad? Si quiere prosperidad, dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que tendremos siempre, como ese árbol que está plantado, estaremos verdes, no vendrá la sequía, pero vamos a estar en el río de Dios, vamos a estar en la fuente de vida, ¿verdad?, donde vamos a estar nosotros nutriéndonos, ¿verdad? La palabra misma dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia, libros, 60 libros que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo para que fueran escritos, ¿verdad?, por el hombre, por los hombres, más de 40 autores que escribieron esta palabra con un mismo tema, que es la salvación y la redención y el sacrificio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en ese tema está Jesucristo de principio a fin, el alfa y la omega, ¿verdad?, el principio y el fin, el principio de nuestra verdad, de nuestra convicción y de lo que creemos. Así es de que vamos a entrar al tema, vamos a ir a lo que es Deuteronomio 20, y vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con requisitos que se requerían para ir a la guerra, requisitos para excusarse también para ir a la guerra, ¿verdad? No todos deben ir a la guerra, no todos están capacitados para ir a la guerra. Y no solamente estamos hablando a nivel físico, estamos hablando a nivel militar, bélico. Estamos hablando no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Necesitamos tener consciente que estamos en una guerra constante. Desde el momento en que nosotros hemos aceptado la palabra de Dios, hemos aceptado la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el momento que le hemos confesado con nuestra boca, creído en nuestro corazón, ¿verdad?, para justicia. Pero dice en Romanos que todo aquel que creyera en su corazón y confesara con la boca que Jesús es Salvador, él será salvo, ¿verdad? Juan 3:16 también nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto yo quiero darte la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo y a todos los que están escuchando esta voz que quiere darnos, esta palabra que Dios quiere darnos a nuestras vidas. En cualquier área de tu vida tú tienes que identificar los obstáculos que a veces nos impiden a nosotros emprender algo, emprender una empresa, emprender una carrera, emprender una amistad, emprender un noviazgo, emprender, ¿verdad?, una vez que ya estamos casados, emprender lo que es la paternidad, ¿verdad? Y también necesitamos nosotros identificar estos requisitos que nos habla la palabra de Dios en Deuteronomio 20, del 1 al 9. Vamos a estar meditando. Si tú tienes una Biblia, te doy 20 segundos para que vayas y corras y lo busques. Si tú tienes un iPhone y tienes Google y tienes internet, entonces también la tecnología es tan avanzada, lo único que tienes que hacer es buscar Deuteronomio 20 y ahí te aparecen diferentes versiones y puedes acompañarnos, ¿verdad? Queremos edificar tu vida y quiero poner este tema bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú seas honrado por la palabra que va a ser soltada esta noche por medio de mis labios. Yo me anulo, Señor, anulo al hombre y yo me pongo como un instrumento, Señor, para que tú puedas usarme en este lugar, Señor, a través de tu palabra, y que puedas alcanzar a aquel que necesita, Señor, escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús.
Así es que vamos a orar y vamos a ir a la palabra inmediatamente. El libro de Deuteronomio habla acerca de las leyes sobre la guerra. Y dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que cuando os acercareis para combatir, se llegará el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se hablan de vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno lo estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno lo goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y alguno otro la tome. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos como su corazón. Versículo 9 dice: y será que cuando los oficiales acabaren de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo. Queremos ver cómo es que el Señor ve el corazón del que va a tener un encuentro de guerra, un encuentro donde se va a pelear físicamente, donde va a pelearse contra un enemigo que también está armado, que también está preparado, que está equipado, que está entrenado y que tiene un plan de batalla, tiene un plan de guerra, y esa batalla es física. Pero antes de emprender una batalla física, el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, tengamos y tomamos posesión de lo que es la batalla mental, lo que es la batalla de la mente, lo que es la batalla del espíritu, lo que es la batalla de síntomas, de temores, de cosas que afectan a aquel que va a ir a una batalla. Una batalla o una guerra o un encuentro, cuando alguien va a pelear, lo primero que uno identifica es que viene el temor. ¿El temor de qué? Viene el temor de ser lastimado. Viene el temor de no saber cómo reaccionar. Ahora, cuando el adversario viene y da un golpe, ahí no solamente es el temor, sino que también es el descontrol que viene sobre tu cuerpo. Más si te golpean una parte de la cara o te golpean tan fuerte que tú te dueles y que probablemente estamos hablando no solamente de una herida, sino de una herida que puede costar la vida. El temor paraliza. Cuando hablamos acerca de lo que el Señor establece, ¿verdad?, para que nosotros podamos ganar batallas, Él establece que su presencia va con nosotros. Su presencia de Jehová, la presencia de Dios, es la que nos mantiene firmes en la batalla. Es la que nos mantiene firmes en la prueba. Es la batalla que es ganada sabiendo y entendiendo en nuestra mente y en nuestro corazón de que el que está en nosotros es más poderoso que el que está afuera. Amén. Dice la palabra que dice que hay más de 365 palabras que dicen no temáis, no temáis, no temáis, en lo que es la palabra del Señor. Y yo lo hemos dicho que tal vez sea no temas por cada día, ¿verdad? Pero realmente el temor es constante. El que aprende a manejar
temeroso de chocar, es temeroso de que pueda afectar un carro y es más temeroso de que vaya a afectar a alguien más, que vaya a matar a alguien. Por eso es que en nuestros países aprendemos de una forma empírica, una forma práctica, una forma de que nos prestan un carro, de que vemos cómo le hacen para manejar. Y a base de accidentes, a base de sustos, porque cuando uno empieza a manejar, obviamente el control del carro para dar vuelta a la izquierda o a la derecha o seguir, tiene uno que identificar que no es sencillo. Siempre es recomendable que se tenga alguien al lado, alguien con experiencia. Igualmente, cuando está hablando acerca de la batalla, al final en el versículo 9 habla acerca de los que están preparados para ir a la batalla. Los que están preparados para ir a la batalla eran los capitanes, los que ya llevaban tiempo, los que ya llevaban batallas, los que ya habían pasado, ¿verdad?, por entrenamiento, los que habían pasado por encuentro físico uno a uno o tal vez contra otros, tal vez en arco, tal vez en espada. Estamos hablando de una guerra rudimentaria en aquel entonces, donde era cortar manos, cortar pies y atravesar al enemigo. Ahora es diferente, ahora es más sofisticado, ¿verdad? Las guerras se ganan satelitalmente. No se tiene ni que llegar ahí, pero siempre sí estamos viendo, porque lo que celebramos en el memorial, en el día de memorización del lunes que pasó, es de memorizar o de traer a memoria a aquellos que han caído, aquellos que han muerto o aquellos que cayeron, ¿verdad?, en muerte, aquellos que fallecieron, que dieron sus vidas, ¿verdad?, por esta gran nación que es Estados Unidos. Y bendecimos, ¿verdad?, a los que están en las Fuerzas Armadas, aquellos que han entendido que sus vidas son ofrendadas para defender esta gran nación, para defender los intereses y sin politizar tanto, ¿verdad? Tenemos que honrar a los que dejan esposas, padres, hijos, ¿verdad?, para poder ir a hacer un servicio, porque realmente es un servicio a la nación. Mientras nosotros vivimos en paz, necesitamos entender que hay gente que está en guerra, que hay gente que está dando sus vidas, que hay gente que está en guerra constantemente, que están los soldados. Yo tengo un hijo que está en el ejército, mi hijo Luisito, que lo bendigo desde ya, y es una bendición, ¿verdad?, tenerlo, y es un orgullo como padre, es una bendición como padre saber y entender que él tomó esa decisión, aunque muy dura para nosotros, pero la respetamos y entendemos que hay un propósito. Entonces, nosotros queremos bajo esto meditar en lo que se requiere. Mi hijo me decía cuando llegó ahí que primeramente tienen que quitarle lo que es del mundo, que tienen que juramentar con la bandera, que tienen que hacer un compromiso. Yo quiero decirte que para que tú vayas a una guerra, tú no puedes ir a una guerra y pretender que vas a estar en medio del fuego, en medio de la pelea, si tú no tienes un compromiso. Un compromiso se requiere para vencer una guerra o para enfrentar una guerra, para que tú puedas entender que hay una causa por el cual morir, ¿verdad? Y entonces aquí el pueblo de Israel estaba siendo entrenado por el Jehová de los ejércitos, por el más poderoso guerrero, que es Jehová de los ejércitos espirituales, de las huestes. Y está hablando de que Él iba a ir con ellos. Mira, si tú vas ahí y dice ahí, cuando salgas en el primero a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, está hablando de caballos, está hablando de carros, está hablando de un ejército poderoso. Cuando salgas a enfrentar a alguien que es más fuerte que tú. Está hablando que el pueblo de Israel no tenía y ni estaba capacitado para pelear, pero Dios lo capacitó para pelear. Y le dice algo poderoso, le dice, yo sé que vienen pruebas que están más poderosas que tú. Yo sé que esta guerra y que tu adversario se ve más poderoso naturalmente. Tiene carruajes y tiene caballos
y tiene un ejército bien preparado. Pero le dice que no, y no solamente eso, sino que era un pueblo más grande en ejército, en cantidad. No solamente era poderoso con caballos, poderoso con carros, tenía lo más sofisticado en aquel entonces, tal vez tenía, ¿verdad?, los tanques de guerra de aquel entonces, tenía lo que es, ¿verdad?, la fuerza aérea de aquel entonces, lo más fuerte que tenían. Y dice, yo sé que es fuerte, yo sé que el adversario no solamente es poderoso, sino que también es más mayor que tú, te gana en cantidad. Pero le dice aquí algo y empieza que no tengan temor. Tú no tengas temor. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y aquí es donde está la palabra de Dios que dice que tenemos que recordar, ¿verdad?, que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, de esclavitud. Dios saca de esclavitud al pueblo de Israel con su mano poderosa. No porque estuvieran capacitados, porque eran esclavos por más de 400 años. No porque fueran mayores que ellos, si eran mayores en números, ¿verdad? Pero no eran mayores en conocimiento, ni en adiestramiento, ni tenían la disciplina, ni tenían la alimentación para poder enfrentar a un enemigo que estaba constantemente contra ellos. Por eso le dice, ¿verdad? Yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. ¿Cómo estaré contigo? Como en el pasado. Así como tú estuviste el mes pasado, ¿verdad? Hay muchos que tienen temor de cuando se acerca el día primero, porque hay que pagar la renta y no sabemos de dónde viene, no sabemos qué va a pasar, van a venir a tocar la puerta y no hay. Pero el Señor te dice, así como yo pagué el mes pasado y así como yo he pagado todos estos años que tú has vivido, lo vuelvo a pagar, lo vuelvo a hacer, te vuelvo a suplir. Entonces, tenemos que tener memoria de lo que Dios ha hecho en nosotros. Siempre que vayamos a enfrentar una guerra, que vayamos a enfrentar una guerra en lo natural, que vayamos a enfrentar una guerra en la mente, en el espíritu, en el corazón, tenemos que entender que el Señor ya lo ha hecho antes, y por eso hace memoria, recuerda dónde estaban y de dónde los sacó. Así como te sacó del mundo, así como te rescató la vida, así como no moriste, ¿verdad?, manejando y tomando, así como no moriste por una enfermedad que te habían diagnosticado, por ese cáncer, pues así Dios te va a volver a rescatar, así Dios te va a volver a bendecir con su poder de una forma sobrenatural, porque servimos a un Dios sobrenatural que puede actuar de forma sobrenatural. En el versículo 2 y dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. No se puso el general de las Fuerzas Armadas, no se puso tampoco el comandante, ni el sargento, ni el líder. Se puso el sacerdote, se puso aquel que estaba entre Dios y el pueblo. El sacerdote, la función del sacerdote era estar de intermediario, pidiendo por los pecados del pueblo, haciendo sacrificios y dedicándoselas a Dios, y poniéndose él también como un pecador, pero siendo el intermediario entre el pueblo y Dios. El sacerdote era el que tenía la autoridad, era el que podía, ¿verdad?, ordenar y dar, ¿verdad?, y estar ahí. Ahora dice, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y vuelve a decir ahí, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Cuando nosotros vamos a emprender un liderazgo, cuando nosotros vamos a ir a la batalla contra el enemigo, a las calles, a los evangelistas, a aquellos que tienen en su corazón el fuego, el denuedo, la urgencia, que el Señor los manda a realizar un trabajo en la calle, un trabajo evangelístico. Estamos hablando de la batalla de nuestra mente, de nuestro corazón.
Y lo primero que se nos viene es el temor ¿a qué? Bueno, el temor a ser rechazado. El temor a que nos hagan una pregunta que no podamos contestar. El temor a que yo no he estado suficientemente entrenado para realizar esto. El temor o el pánico escénico que nos da al hablar con la gente. No es lo mismo que hablemos a un amigo a que le hablemos a un desconocido. Entonces, el temor a el rechazo. Pero la palabra de Dios dice que no te preocupes, que si te rechazan a ti, ya rechazaron a Dios primero. Que tú vayas, que solamente en Josué 1:9 le dice: solamente te encargo que seas valiente, ¿verdad? Que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo y la valentía viene de un conocimiento de quién es Dios. Dios es el que te envía y Dios es el que te da las armas y Dios es el que te equipa. ¿Cómo te puede equipar para ir a un evangelismo por primera vez? Sencillo. Juan 3:16. Tú le creíste a Él, tú eres salvo, tú has confiado en Él, te has arrepentido de tus pecados. Entonces tú puedes decir: yo antes no le creía y estaba alejado de las promesas de Dios, pero ahora el Señor me ha acercado a sus promesas y quiero decirte mi testimonio, que estoy aprendiendo, pero yo lo que te vengo a decir es que Él vino para salvarnos. Él vino para salvarnos. Entonces, si Él vino para salvarnos por medio del sacrificio, y si Dios te envía a hacer un trabajo, Él te va a equipar, porque ciertamente dice la palabra que Él es fiel, que Él respalda el llamado. Ahora, obviamente necesitamos, ¿verdad?, tener un discipulado, necesitamos obviamente nosotros entender que hay un proceso, pero realmente el que tiene el corazón de evangelista a veces va y ciertamente a veces habla y el Señor va a tomar control de eso. El que sale a las calles, el que predica en la calle, el que predica, el que es salvo, ¿verdad? Como la mujer samaritana, ¿verdad? Que sintió que Dios le llamó y fue y le fue a decir a todo el pueblo y le dijo: este hombre vino y me dijo toda la vida y Él es el que nos ha prometido que iba a venir. Él es el Cristo, ¿verdad? Porque le dijo: aquí tienes, yo soy el Cristo, yo soy la resurrección, le dijo. Yo soy la resurrección. Cuando viene el Señor a nuestra vida, Él empieza a tratar con esos temores. Empieza a tratar con con el corazón, con cosas que están en el corazón, con desalientarnos. Porque no solamente es de ir y hablar a la palabra de Dios, sino que ¿qué pasa cuando nos dicen yo no quiero? Cuando nos cierran la puerta, ¿verdad? Piensan que eras o que somos los de la revista y venimos a tocar y nos cierran la puerta. Piensan que es un vendedor más. Vienen y te cierran la puerta. Y lo que viene es el desaliento. Y el desaliento es la falta de aliento. La falta de sentirse triste, cabizbajo, porque hay un rechazo. Porque no se nos aceptó lo que traíamos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos, el Señor nos dice que no temas. El sacerdote les vuelve a recordar. Dice el Señor que no temas, que no te desalientes, que tu corazón, ¿verdad? Antes de aún de salir, tu corazón esté tranquilo, que no sientas temor de ser rechazado, que tú ve y tú predica la palabra, tú ve y tú haces el trabajo que tienes que realizar. En el versículo 4 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. No iban solos. Tal vez ellos físicamente pensaron que iban solos, pero el Señor le dice aquí, le recuerda, el sacerdote le recuerda que Dios iba con ellos, iba a pelear por ellos e iba a pelear contra los enemigos. ¿Quién iba a pelear? Jehová. Ellos lo único que tenían que hacer es ser obedientes. Y cuando nosotros vemos que la gente está siendo enlistada para
ser un guerrero, que sea un soldado, que sea un infante de la marina, que sea un aviador, que sea alguien en la infantería, que sea gente que va a servir en el servicio militar, cualquiera de esas áreas, ellos tienen que entender que la obediencia es absoluta. La autoridad es relativa, porque te pueden poner un líder y después te pueden decir, ahora te vas con este otro líder, pero la obediencia es sí siempre, sí siempre. Y cuando no se es obediente, entonces ahí es donde empieza a haber problemas. El problema no solamente de la palabra, el problema no solamente de la religión, el problema no solamente en las áreas, es que nosotros somos desobedientes a lo que se ha establecido para hacer de bendición a nosotros. Tal vez tú y yo no entendamos, tal vez el soldado no entienda cuando empieza a entrar, por qué le tienen que gritar, por qué lo tienen que despertar, por qué lo tienen que hacer sufrir grandes esfuerzos físicos todos los días, pero es un entrenamiento. En su mente no lo entiende, por qué se tiene que agachar, por qué tiene que obedecer sin cuestionar. Porque en la guerra no hay punto para cuestionar. En la guerra no puedes llevar tu Biblia y decir, espérame, busco cuál era el versículo que me dijeron, con qué versículo voy a pelear, ¿no? Esa es la palabra que tenemos que tener en el corazón grabado, esta palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo tú puedas combatirlo. Así como le llegó al Señor Jesús cuando estaba en el desierto, cuando había pasado los 40 días, cuando estaba en el punto más débil, el enemigo lo quiso eliminar, lo quiso matar y le quiso hacer que se postrara y le quiso confundir, le quiso hacer dudar que tenía un Dios que podía mandar ángeles, que tenía un Dios que podía cambiar las piedras y convertirlas en pan. Y no solamente eso, sino que le dijo, si postrarme y me adorares, yo te entrego los reinos, te entrego poder. Y dijo, yo te digo que no solamente, ¿verdad?, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la arma más poderosa que el enemigo no quiere que tú sepas. Que en la obediencia a meditar en la palabra de Dios, en la obediencia a servir a Dios, en la obediencia a seguir los estatutos que se están dando, está la victoria. Los hijos que son desobedientes, los hijos que honran al padre y la madre, los hijos que no roban, los hijos que no desean la mujer del otro, los hijos que adoran a un solo Dios, los hijos que no hurtan, no matan, no codician, los hijos que se atienen a lo que Dios ha establecido, tienen gran recompensa. Dios no nos pone esos mandamientos, Dios no nos pone lo que tenemos que obedecer, las reglas, para que nosotros nomás queramos vivir esclavizados, como fanáticos. No, Dios quiere cercarnos de su bendición. Dios quiere cercarnos de protección. Dios quiere cercarnos de que nosotros no caigamos como cayó el pueblo de Israel. Por eso esta enseñanza es tan indispensable. Cuando nosotros entendemos que en la mente hay una guerra, que aquí en la mente se gana o se pierde una batalla. Aún antes de que tú te pares, aún antes de que tú vayas por ese trabajo, si tú ya dijiste, no sé si lo voy a conseguir, tú estás diciendo, a ver si lo consigo, está la suerte. Pero cuando tú le dices, bueno, Señor, tú me prometiste y Señor, tú me dijiste que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar, y estás poniendo palabras de fe, estás poniendo palabras de vida, yo quiero decirte que cuando tú llegues, el Señor puede abrir puertas de bendición. Y si no te logran agarrar ahí, pues bueno, Señor, tal vez tienes algo mejor para mí. Pero no vives en un desaliento. No porque te rechazaron la primera aplicación, tú ya dejaste de buscar trabajo. No porque te rechazó el primer no con tu novia, ya dijiste que no. No porque el primer examen que tú reprobaste en la escuela, ¿verdad? Ya dijiste, ya no quiero ser licenciado, ya no quiero ser doctor. No. Vas y vuelves a estudiar.
Porque entonces hay que volver a meditar y hay que volver a entrenarse y hay que volver, ¿verdad? Cuando tú estés dando una medicina, cuando estés dando un diagnóstico y seas doctor, tú no puedes regresar a los libros. Tal vez tú puedes regresar a actualizarte, pero tú no puedes llegar y decir, bueno, pero ¿cuál medicina era para el resfriado? ¿Cómo es que se sana esto? No. Tú ya lo tienes en tu corazón, tú ya pasaste por un servicio, pasaste por un entrenamiento, una meditación. Tal vez te pusieron a entrenar con otro, haciendo servicio social en el doctor. Tal vez como licenciado te fuiste a un bufete de jurídico ahí y aprendiste a ir a meter papeles ahí a la corte, a ir a sacar copias ahí de la corte, a ir a poner, ¿verdad?, demandas, a ir a poner, ¿verdad?, dependiendo qué clase de licenciatura estás tú cursando. Así es en la vida. En la vida viene el desaliento, en la vida viene el rechazo, en la vida esas son las guerras, las batallas. Y no te estoy hablando acerca solamente de la iglesia, estoy hablando en el diario vivir. La batalla, te dije, acerca de aprender a manejar. Uno que es joven quiere manejar y tiene el deseo de manejar, pero tenemos que decir, espérate, primero está lo teórico, primero tienes que mostrar, ¿verdad?, que aprendes lo que son las leyes. Pero como cuando compramos un mueble que armamos, ¿verdad?, primero lo armamos y después veamos al manual. Igual, cuando vamos a manejar, primero nos metemos en problemas, primero chocamos el carro, primero, ¿verdad?, nos subimos la banqueta, primero ahí estamos y después vamos a lo que es lo práctico, lo teórico. Primero vamos a la práctica y luego volvemos a lo teórico porque nos dieron un ticket. Entonces hay que pagarlo. Y luego tienes que ir a sacar tu licencia porque el otro ticket viene mayor o te van a quitar el carro. Hay consecuencias. Hay consecuencias en el DMV, hay consecuencias ahí con el tránsito, hay consecuencias mayores, fatales, ¿verdad?, que cuestan la vida. Y en la guerra es lo mismo, ¿verdad? Un descuido y te matan. Un descuido y desapareces. Un descuido y no solamente tu vida es la que está en peligro, sino la de todo el pelotón. Todo aquel que está atrás de ti. Toda tu familia está en peligro. Si vas y tienes un problema de alcoholismo o tienes un hijo que tiene un problema de drogadicción y pensamos que todos ya no tienen solución, el Señor te está diciendo no temas, el Señor va contigo. El Señor va contigo en esa pelea. Él va a pelear contra tus adversarios. Y ahí es donde yo quiero que nos enfoquemos. Que las batallas de nosotros, ¿verdad?, cuando se las entregamos a Dios y cuando se las entregamos en obediencia, cuando quitamos el temor y ponemos una convicción de lo que dice la palabra, nosotros avanzamos hacia la meta. Por cuanto yo prosigo a la meta, me olvido del pasado, decía el apóstol Pablo, y me esfuerzo por seguir a la meta, me extiendo al futuro, a la cruz. Y nuestro punto tiene que ser la cruz. La guerra fue ganada en la cruz. ¿Cuál guerra? La guerra de la eternidad, la guerra del pecado, la guerra de la maldición, la guerra de que todos estábamos destinados a morir por cuanto todos pecaron y porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ese es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Qué guerra estás? Vas a tener una guerra. No tengas temor. Jehová va contigo. Así como lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer cuando te sacó de la tierra de Egipto con señales, con milagros, con cosas sobrenaturales. Dios te va a rescatar. Y así te digo yo a ti, Dios va a rescatar a tu familia. Dios puede sacar al borracho de la cantina y ponerlo a predicar como un servidor. Dios puede sacar a alguien que vendía drogas, a alguien que estaba lastimando a la gente, a alguien que no solamente las consumía, sino también las vendía. O a alguien que tenía un problema de chisme. O a alguien que tenía un problema de temor, de coraje, de envidia. Todo eso son batallas en la mente, son batallas en nuestro corazón. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que no andemos en un doble espíritu. Dios nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
¿Y sabes por qué nos metemos en problemas? Porque no tenemos un dominio propio. No dominamos nuestra lengua. No dominamos lo que pensamos con lo que hablamos, sino que nos gana. Queremos conversar, queremos lastimar, queremos, ¿verdad? Y ponemos, y las navajas se da como los gallitos, una navaja aquí, una navaja allá, y hay que se peleen. Y yo estoy en paz. Yo no estoy en paz hasta que ellos están en guerra. Ese es otro tipo de guerra, ¿verdad? Está hablando en el versículo 5, y los oficiales hablaron al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva? ¿Quién ha hecho una casa nueva y no la ha estrenado? Aquí empieza a hablar acerca de dónde está el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la mente del que va a ir a la guerra? Va a estar pensando, en lugar de estar cuidando, ¿verdad?, al ejército con el que va, en lugar de estar estando alerta, ¿verdad?, a si viene el enemigo, en lugar de estarse preparando sus armas para ver que estén funcionando correctamente, ¿verdad? Cuando van al army, cuando van al ejército, ellos tienen que memorizar cómo limpiar, qué tipo, cuántos items, cuántas cosas tiene una pistola. Y tienen que armarla y desarmarla y tienen que limpiarla y tienen que hacerlo en cuestión de segundos con ojos cerrados. Con ojos cerrados porque en la oscuridad no van a ver nada. Ellos tienen que estar alistados por si a la hora de disparar, que no se trabe la pistola, que no se laquee, que no se quede ahí. Y entonces a la hora de querer disparar, entonces no dispara y el otro te gana. Así de sencillo. Por eso le dice, ¿dónde está tu mente? ¿Está en una casa? Estaba hablando acerca de que había construido una casa. Una cuestión lógica. Pero era una excusa. Pero más que una excusa, Dios sabe lo que hay en nuestra mente. Dios sabe lo que nos va a hacer daño, ¿verdad? Nos la pasamos construyendo casas. Llegamos al país de las maravillas. Una casa, un carro, un buen trabajo. Un perro o dos hijos. Nos la pasamos trabajando y la guerra es conseguir el dinero todos los días para ir a hacer esa casa. Nos sacrificamos toda la vida, mal comemos toda la vida, mal dormimos toda una vida, 40 años, para que esa casa esté pagada. Nos cuesta nuestra salud y ni todo el dinero que vamos a sacar de esa casa nos va a sanar de ese cáncer, porque estuvimos trabajando en el roof, porque no estuvimos comiendo esa anemia, esa diabetes, si trabajamos mucho en computadoras, también hay que tener, ¿verdad?, operaciones en las manos. Si estuvimos en una misma posición, cuesta, porque hay que conseguir una casa, porque necesitamos comprar la casa. No importa si no servimos a Dios, no importa si yo no le dedico tiempo a mis hijos, porque para eso pago para la babysitter. Pero cuando les venga la prueba a tus hijos, la babysitter no va a estar ahí. El que va a estar ahí se llama Dios. Él va a estar ahí se llama Dios. Y tenemos que entender lo que ellos deben depender, no de la babysitter y ni de ti, sino que tú tienes que prepararlos para esa guerra de la vida, para esa guerra cuando los padres se mueren, para esa guerra cuando el trabajo está escaso y no hay. Ellos tienen que estar preparados para ser gente de la sociedad, gente que esté activa de una manera de bendición. Ahora, nos la pasamos y le dijo, ¿quién ha hecho una casa y no la ha estrenado? ¿Verdad? Está como aquel que quiso agrandar sus graneros porque ya tenía suficiente y le llegaba más y dijo, hey, lo que voy a hacer es que voy a quitar estos graneros, voy a construir unos más grandes, voy a almacenar todo lo que tengo y le diré a mi alma mía, ahora sí puedes reposar. Y le dijo, insensato, que has gastado toda tu vida nomás en cosa material, no sabes que esta noche vienen por tu alma. Y es lo que yo te digo. No está mal que invirtamos en la casa. No está mal que nosotros invirtamos, ¿verdad?, nuestro dinero y en lugar de tirarlo a la basura, que haya una remuneración y un patrimonio y un futuro para nuestros hijos. No está mal que de ahí salga para la universidad de nuestros hijos. No está mal el planeamiento. Lo que está mal es el desbalance que hay cuando nos enfocamos todo en la casa y compramos una casa que no podemos pagar. Por eso se aventó la crisis, porque mucha gente, ¿verdad?, llegó y compró casas
que estaban estratosféricamente por encima de lo que se ganaba, de lo que es los ingresos. Ahora bien, otro de los requisitos le dice en el 6, y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya, vuélvase a su casa, no sea que se muera en la batalla y alguno otro la disfrute. ¿Qué es lo que tú has hecho? Hiciste un negocio tan bueno que vas a estar preocupado por el negocio, la prosperidad. Mi negocio, ¿quién lo va a cuidar? Y ahí se la pasa a la mente. No puedo ir al servicio, pastor, porque tengo negocio y más clientes y la cartera de clientes se ha agrandado, la agenda. Si antes tenía una empresa, ahora tengo 2, tengo 3, más. Pero nunca se acordaron que el que dio la bendición se llama Dios. Por eso si hay un negocio, dice, no quiero que estés pensando en la casa, en una guerra. No quiero que estés pensando en el negocio. Cuando nosotros queremos hacer algo, ¿verdad? Nuestra mente tiene que estar ocupado y enfocado en lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para glorificar a Dios. Porque es que en lugar de agarrar un part-time, mejor te vas a un estudio bíblico. Porque ¿sabes qué? Yo estoy haciendo tesoros en el cielo para la vida eterna. Porque esta vida son 80 años, que dice, y el más robusto, 90, 70, 80 años. El que más robusto. Ya de los 80 a 90 ya se pone la cosa más difícil, ¿verdad? Es mucho más difícil. Pero dice el Señor aquí, a través de la palabra en Deuteronomio, acerca de ir a la guerra, le decía al pueblo. Pero Dios nos quiere hablar acerca también de lo que nosotros estamos como iglesia, como personas, como familia, como padres. Ahora, en el versículo 7, habla, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro tome la mujer. Compromiso. Ahora está hablando acerca de un compromiso matrimonial. Aquel que se acababa de casar no iba a pensar en el enemigo. Iba a pensar en el enemigo que había dejado allá, no la esposa, sino el otro, el que le iba a ganar a la mujer. El enemigo es aquel que se iba a aprovechar de que él estaba afuera en la batalla, ¿verdad? Iba a enamorar a su mujer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos que dejar la casa bien. Después de un año, después de tener y gozarse con su esposa, después de su luna de miel, un año, ¿verdad? Al guerrero le dice, hey, te acabas de casar, ve a gozarte con tu mujer. Después del año vienes. ¿Por qué? Porque sabía el sacerdote y sabía Dios por medio del sacerdote. Sabía que no podía funcionar una persona que estaba en su corazón pensando en la familia. La mujer es la familia, pensando en el matrimonio. Y nosotros nos la pasamos pensando en la familia y pensamos que la familia viene a ser el Dios, la familia. Siempre he dicho, vamos y hacemos el sábado y el domingo familiar, porque eso es lo correcto. Sí está Dios ahí con ustedes. Sí hay una bendición de ir a la iglesia. Sí sirven también a Dios, ¿verdad? Así es como uno piensa en la familia. Pero no piensa en la familia egoístamente. Decir, es que es mi mujer, necesito yo a mi mujer, necesito yo a mis hijos. Y ahí el Señor quiere que se sirva y que se esté concentrado en la batalla, que se esté concentrado en lo que se está haciendo. Y por último nos dice en el 9, ¿verdad? Ahí, y cuando dice, no, y aparte de eso dice en el 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es cobarde? Vaya y vuélvase a su casa. ¿Por qué? No opaque el corazón de su hermano como el corazón suyo. Son las influencias. Cuando hay alguien cobarde, hay alguien que nunca ha hecho un negocio, ¿verdad? Y quiere hacer un negocio y quiere emprender un negocio, quiere emprender el ministerio. Llega alguien y dice, no, yo ya hice eso y no funcionó. ¿Qué le está diciendo? Acobárdate. Como me fue mal a mí, también te va a ir mal a ti. Mentira de Satanás. Dios te puso a hacer algo, hazlo. Sí, medítalo. Sí, óralo, pero hazlo. ¿Verdad? El cobarde nunca alcanza nada. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder
de amor y dominio propio. Hay que saber amar como ama Dios. Hay que tener un dominio propio poniendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Tenemos que ser controlados, tenemos que ceder el control al Espíritu Santo en nuestras decisiones, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que vamos a actuar. Que no seamos de los que dicen sí, rápido y se metieron en un problema y luego ya no saben cómo salir, ¿verdad? Ya no saben qué hacer, porque comprometieron su palabra antes de tiempo, no lo oraron. Oh, hay casas más baratas en Arizona, vamos, está más barato mejor. Después no saben qué hacer con el calorón allá, ¿verdad? No hay suficiente trabajo, las casas no suben tanto de precio, dejaron a la familia, dejaron todo. ¿Por qué? Porque dijeron rápido sí. El cobarde nos habla acerca del corazón medroso que viene y opaca el corazón del hermano. Aquel que no hace y lo único que hace es debilitar al hermano, es desanimar al hermano, desanimar al que va a hacer algo. Oh, yo quiero hacer esto, pastor. No, hermano, no tenemos los recursos, no es el tiempo. O los mismos líderes. Ahora él quiere hacer lo que no hemos hecho en 20 años. Se requiere un valiente. Dice la palabra que los cielos sufren violencia y solamente los violentos la arrebatan. Yo te exhorto a que seas un guerrero violento, que sepas que Dios está en la batalla, que sepas que así como Dios ayudó al pueblo, así como Dios te dice que te acuerdes, por eso dejó eso escrito, para que tengamos la memoria de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él es el que va delante de ti. Él es el capitán. Él es el que va y pelea tu batalla. Él es el que gana las batallas y la ganó en la cruz. Esa adicción tú la puedes ganar. Esa guerra contra el alcohol tú lo puedes ganar. Esa guerra de palabras, de insultos, esa guerra donde el esposo está golpeando a la esposa, esa guerra en la mente, esa guerra que tú no puedes pelear, el Señor Jesucristo lo puede hacer en ti, por ti, pero tú tienes que ceder y decir, Señor, yo me rindo. Y si tú quieres ganar esa guerra, si tú quieres hoy ganar esa batalla, yo te exhorto a que tú ores esta pequeña oración conmigo y que tú puedas entender que hoy puede ser el principio de una jornada diferente en victoria en esa batalla que estás peleando. Repite, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Perdóname mis pecados. Señor, he vivido de espaldas a tu palabra, pero hoy reconozco, Señor, que te necesito en ese temor, te necesito en esa batalla, te necesito en esta guerra. Señor, hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Que si hoy mismo muriera, estuviera en tu misma presencia. Gracias, Señor Jesús, por morir por mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo te bendigo y que tú, que en esta nueva jornada, que en esta nueva victoria que Dios te va a dar, se vaya temor, se vaya todo cobardía, se vaya todo problema de la mente, todo problema del pasado, todo lo que te ha impedido para que puedas tener victoria tras victoria y que vayas de gloria en gloria y de potencia en potencia, de poder en poder. En el nombre de Jesús, soy el pastor José Herrera y este ha sido el programa Logos. Espero que te haya bendecido rica y abundantemente. Amén.